Continuamos en nuestro noticiero Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer invitado, el economista Andrés Arauz, con quien vamos a conversar justamente sobre este anuncio que hizo el señor presidente en la semana, en este inicio de semana, que fue antes de que se vaya a pasearse en Europa, la baja de impuestos. Eh, la pregunta es, ¿estos impuestos ayudan a la clase media? ¿Realmente ayudan a que la economía de los ecuatorianos tenga un alivio? Porque la verdad, o sea, creemos que no, pero vamos a preguntarle en este caso a los expertos, y el experto es el economista Andrés Arauz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Estimado economista, muy buenos días. Bienvenido a Café Sin Rosca. ¿La baja de impuestos ayuda a la clase media? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Realmente la medida de Lazo está hecha con dedicatoria para su propio bolsillo, ¿no? Ujú. Recordemos que los impuestos que supuestamente se bajan, porque es un anuncio nomás, todavía, eso tiene que implementarse a lo largo del año, pero aquí hay dos ideas fuerza, ¿no? La primera idea fuerza es que es un impuesto directamente, es una baja de impuestos que va directamente a su bolsillo en la reducción del impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué? Porque el señor Lazo, como lo ha confirmado una y otra vez, es propietario de un banco en Panamá que tiene como negocio principal llevarse los dólares del Ecuador y guardarlos y esconderlos en Panamá. No solo el dinero personal de Lazo, sino de muchos familiares de él y sectores adinerados de la patria que sacan su plata del Ecuador y se la llevan a los paraísos fiscales, en este caso Panamá. Entonces, si el señor Lazo tiene un banco en el exterior, cuyo negocio es llevarse los dólares del Ecuador al exterior y esconderlos en el exterior, entonces a ese banco en el exterior le conviene que los que saquen la plata no tengan que pagar un impuesto como el del impuesto a la salida de divisas. Y por eso anuncia la disminución de ese impuesto a la salida de divisas para que el banco de él, Banisi, pueda seguir sacando más plata de manera más conveniente para ellos. Y de esa forma, seguir generando más ganancias directamente para él, para su negocio principal, que es sacar la plata del país. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué no solo toma esa decisión? Porque si solo hubiese reducido el impuesto a la salida de divisas, todo el país estuviera hablando sobre el impuesto a la salida de divisas y cómo le beneficia al banco Banisi de Lazo y al Sí. bolsillo personal de él y a su fortuna en el exterior. Entonces, acompaña esa decisión, que es la más importante de todas, en términos del impacto fiscal, su daño a la dolarización, su impacto en las finanzas, la fortuna personal de Lazo. Es decir, hay muchos temas por donde pegarse. ¿Qué hace? Manda un paquete de otros impuestos también para que la gente esté distraída hablando del impuesto de las armas, del impuesto de la cola, de la cerveza, de ni sé qué, ni sé qué. Entonces, ahí ya se diluye el impacto y la discusión mediática alrededor del impuesto a la salida de divisas, que es el que cubre pues el 90% del monto, del impacto que estamos hablando, es del impuesto a la salida de divisas. Ese es el que además amenaza la sostenibilidad de la dolarización y es el que además esconde la enorme salida de divisas que generalmente es justamente en los primeros días del mes de enero de cada año, luego de que de enero a diciembre las empresas tienen sus ganancias y luego de que ya reportan el fin de año, en enero suelen sacar mucho del dinero al exterior. Entonces él hace el anuncio justamente para esa época, ¿no? Entonces, esto es clarito, esa es la medida de sus intereses de negocio en el exterior.
lo cual es sumamente perverso considerando que hay un conflicto de interés obvio y natural al ser el presidente de la República. Y ahí es cuando es absolutamente apropiado reiterar la pregunta que se le hizo en su momento a Guillermo Lasso. Bueno, ¿usted va a gobernar para la banca o para el país? Claro. Y en este caso nos ha dejado respondido nuevamente que está gobernando para su bolsillo, para la banca. Y en este caso, ni siquiera para la banca ecuatoriana, sino para su banco en Panamá. Claro, o sea, el señor presidente es experto en desviar la atención, ¿no? Estábamos hablando de un tema y sale con esto de la baja de impuestos, inclusive pone ahí el tema de la baja del IVA en los feriados, que no sé qué impacto también tenga eso realmente a la economía del país. Igual, o sea, ahora desvía la atención, por ejemplo, sobre el caso de corrupción que ahora ha salido a la luz del Gran Padrino, con decir que, bueno, todos los que le atacan a él son personas que han sido afectadas en el bolsillo porque él ha combatido el narcotráfico. Entonces ya no es nuevo que desvíe la atención. Ahora, ¿qué va a pasar con esa reducción del IVA, estimado economista? ¿Va a surtir efecto? ¿Va a ayudar a al sector turístico el que se baje en esas cantidades del IVA justamente en esos feriados? Mira, solo antes de entrar a la parte del IVA y los feriados, que me parece importante, sí quisiera aportar a la discusión anterior, inmediatamente anterior que estaban teniendo con Carolina Andrade en Ujú, materia de seguridad y el impacto de la reducción del impuesto en la compra de armas, ¿no? ujú. Mira, eso bien es una señal más para que la gente se ponga a hablar del tema y tratar de legitimar el libre porte de armas y ese tipo de cosas. Pero realmente, seguramente aquí hay un negociado, ¿ya? Aquí hay un negociado en donde alguna empresa de seguridad o algún grupo de empresas de seguridad, de esas grandes que hay en el Ecuador, que contratan a muchísimos guardias, estaba por hacer una gran adquisición de armamento. Y imagínate lo que significa para una empresa de seguridad que tendrían que pagar, ¿no es Cientos de cierto?, millones. de 10.000 armas o 5.000 armas o 1.000 armas, de pagar de un impuesto de 300 a que solo sea el 30, chuta, estamos hablando de un favorcito bastante grande, ¿no? Entonces aquí corresponde que los fiscalizadores en la asamblea, los ciudadanos que también tengan el conocimiento del caso, inmediatamente soliciten el patrón de autorización de permisos de adquisición, el patrón o la estadística de importación de armas de la aduana, ¿no es cierto? Para ver quién es, pues, ese grupo de empresas de seguridad o esa empresa de seguridad que estaba haciendo la compra de armamento y que se va a beneficiar con este regalito de Lazo. Eso cuando se hace a la medida y a toda luz, esta es una cuestión hecha a la carta por pedido de algún grupo empresarial Sí. de armas de seguridad. Eso hay que investigar porque eso se llama corrupción. Aquí hay obviamente un regalito a la carta que está destinado para eso. Estoy seguro que incluso en el futuro luego le han de volver a subir nomás el impuesto cuando ya su grupo de panas de la empresa de seguridad haya podido comprar el armamento y llenen nuevamente su inventario. Ya, eso un tema. Segundo, el tema del IVA y los días de feriado, ¿no? Ujú. Es un tema importante, se ha experimentado aquello en otros países de la región. Ciertamente son incentivos para el turismo, pero lo que está demostrado en todo lado y particularmente en nuestra vecina Colombia, que es muy similar a nosotros en términos económicos, prácticas culturales, etcétera, es que lo más conveniente para el feriado es los puentes, es que haya certidumbre, claridad en el tiempo respecto a la existencia de puentes. Es decir, la gente va a consumir más si es que se garantiza que hay un puente, es decir, los feriados largos de 3 o 4 días, que la cuestión de cuánto IVA tienen que pagar. Porque los ecuatorianos, evidentemente,
no es que toman la decisión si ir o no a visitar al familiar de Quito a Riobamba, o de irse a pegar un turismo en Baños, o en Mindo, o bajar a la playa, si es que es de Quito a Esmeraldas, o lo que sea, sobre la base de cuánto IVA tienen que pagar, sino si es que tienen los días disponibles para poder hacerlo, ¿no? Entonces, para el turismo, la clave es más bien la certidumbre sobre los feriados, más que el tema del impuesto al valor agregado, ¿no? Eso nuevamente lo que puede ser y debe medirse y cuidarse muy bien cómo se implementa el IVA, es hasta qué nivel de consumo minorista se despliega el beneficio de reducción del IVA. Si es solo para el consumidor final, es decir, el ciudadano común que está haciendo sus compras en, en el local comercial, en la bahía, en la tienda, en el centro comercial, o si es que también van a aplicar para los grandes grupos económicos, panas de lazo, para ese día hacer todas las compras de inventario de medio año, de todo el año, y de esa manera convirtiéndose otra vez en un gran instrumento de ilusión tributaria. Entonces, ahí es donde viene el detalle, como dice señor Cantinflas, ¿no es cierto? Claro, Ahí está el detalle. ahí está el detalle y ahí está el meollo de todo. Estimado asambleísta, asambleísta, estimado economista, aprovechando su Chuta. presencia, aprovechando su presencia, quería preguntarle sobre el tema de la consulta. Tenemos acá una discusión terrible de que extraditando ecuatorianos vamos a acabar con el delito, con las mafias del delito organizado. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Cierto, ya le hubiéramos extraditado a Lazo hace rato, pues. Claro. No, mira, la verdad es que la extradición, como su origen etimológico, es decir, el origen de la palabra misma, se trata de extraer. Y extraer significa que tiene control de la operación, es quien extrae, es decir, quien saca del país, es decir, quien hace el pedido de que a un ecuatoriano se le saque del país. Entonces, quien tiene dominio en una situación de extradición es el otro país, no el Ecuador. Eso es muy distinto a la expulsión. En la expulsión, así como en un partido de fútbol, es el árbitro quien expulsa y quien le saca desde adentro hacia afuera a quien corresponda o a quien desee ese actor. Pero la extradición no funciona como expulsión. No deciden los de adentro a quién sacar, deciden los de afuera a quién sacar. Es decir, tiene que ver con jalar, con extraer, con cumplir un pedido de alguien del exterior de que un ecuatoriano sea juzgado en otra parte del mundo. Entonces, esa confusión, claro, el gobierno está abonando a ella porque con eso quiere confundir la ciudadanía que con supuestamente la extradición, el Ecuador de un día para el otro va a poder expulsar a 1.500 personas, a 2.000 personas, para que sean juzgados en otro lado, y no es así. La extradición solo depende del otro país a quién se quiere llevar, y además previo un montón de procesos, y solo si es que cometió delitos en ese otro país, ¿no? Claro. Entonces aquí más bien los delitos que más fácilmente realmente son extraditables, y por la experiencia que tienen los Estados Unidos, son los delitos vinculados al lavado de dinero. Y ahí es importantísimo que en los mismos Estados Unidos continúen las investigaciones sobre, por ejemplo, las propiedades inmobiliarias que tiene el señor Lazo en la Florida junto con Danilo Carrera, el gran padrino, Ujú. y que avancen esas investigaciones para determinar si Lazo ha estado lavando dinero en Estados Unidos, y ahí pues claramente sí surgirá un impacto en el sistema judicial estadounidense, y ahí podrán formular un pedido de extradición al Ecuador, o si es que Lazo está en Panamá, a Panamá, o si es que Lazo está en Islas Caimán, en Islas Caimán,
para que pueda ir a ser juzgado en Estados Unidos por ese delito de lavado. Pero ahí viene la contradicción y justo lo tratábamos con un asambleísta que estuvo en la primera entrevista. Piden que, o sea, justifican que la extradición es porque acá la justicia no funciona y que la justicia le tenemos desconfianza. Resulta que ayer se pidió la extradición de Estados Unidos al Ecuador del señor José Chérez involucrado en el tema ISPOL. ¿Por qué ahí se pide traerle a juzgarle acá y no se le deja que se le juzgue en los Estados Unidos, por ejemplo? Disculpa, César, perdí un poquito la conexión. No sé si me puedes reiterar la pregunta. Claro, claro, economista. Le decía que la justificación para la extradición era de que la justicia acá en el Ecuador hay desconfianza y que por eso mejor que sea juzgado en otro país. Resulta que ayer se pidió la extradición del señor José Chérez, involucrado en el caso Ispol y que está también siendo juzgado en los Estados Unidos. ¿Por qué no le dejamos que le juzguen en los Estados Unidos y por qué quieren traerle acá? Eso no me sabía, la verdad. Qué interesante. Bueno enterarme de ese dato, César. Claro, mira, es una de las evidentes contradicciones que tiene este gobierno, sin mencionar que en el caso de la extradición, incluso si hay un pedido de extradición afuera, tiene que pasar por un procedimiento judicial en el Ecuador. Claro, Es decir, la misma justicia que desconfiamos tiene que pasar por un procedimiento judicial en caso de que haya un pedido de extradición, con lo cual no se salvan de tener que pasar por el sistema judicial ecuatoriano. Y algo importante, depende obviamente cómo se termine implementando, pero en países como México, Colombia, la extradición en últimas tiene un componente absolutamente político, que es la decisión presidencial de autorizar o no la extradición. Y poca gente conoce, pero durante el gobierno de Lenín Moreno, Estados Unidos hizo una solicitud de extradición de un ciudadano estadounidense que estaba viviendo aquí, que supuestamente había estafado a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ujú, y él estaba en el Ecuador. Entonces Estados Unidos solicitó que se extradite eh, a los Estados Unidos y Lenín Moreno se negó a proceder con esa extradición. Además, argumentando que primero los Estados Unidos tenían que haber extraditado de vuelta a los Isaías, a Yamil Mawad, entre otros ecuatorianos que viven en los Estados Unidos, escapando pues del alcance de la justicia ordinaria ecuatoriana. Entonces, ahí hay una serie de elementos que no se quieren poner sobre la mesa, pero que el gobierno, por ejemplo, de Guillermo Lazo apoyó a Lenín Moreno en negar la extradición de este ciudadano. No era ecuatoriano, sino estadounidense, que era requerido por la justicia estadounidense. Entonces, claro. ahí hay un tema absolutamente contradictorio. Y otro tema contradictorio que es clarísimo es cómo se ha dejado escapar pues, a los amigos de Lazo luego de que ya estalló el escándalo de corrupción y era evidente de que había que tomar medidas para impedir por lo menos la salida del país de los amigos de confianza de Lazo involucrados en el escándalo del Gran Padrino, y sin embargo se los dejó salir. Y para quienes digan, no, es que no había posibilidad de impedir aquello, bueno, pregúntenle a Ola Vini si no fueron capaces de ponerle cualquier pretexto, cualquier traba, cualquier invento, actos urgentes, pedidos, lo que sea, para impedir efectivamente su salida del país. Así que no nos engañen con asuntos para niños de pecho. A nosotros tenemos claro que el Estado tiene esas capacidades, lo ha utilizado en el pasado, y ahí está el claro ejemplo de Olavini como a un tipo inocente que tenía un viaje programado al exterior, se le inventaron una llamada anónima, dizque al 911, diciendo que era un ruso,
Entonces claro. resulta que no ha sido ruso sino suizo, después que no ha sido suizo sino sueco, y después igual en ese rato le formulan la denuncia, los cargos, el acto urgente, le retienen el pasaporte, pero ahí a punto de abordar. Entonces, que si existiera voluntad política, todo se podría lograr, en este caso, de perseguir a los corruptos que son parte del círculo íntimo de Guillermo Lazo y que obviamente están actuando con su conocimiento y su aval. Economista, yo hoy amanecí mal pensado y la verdad es que luego de analizar todo el tema de la consulta, o sea, el fin de todo esto es que el señor Lazo se quede con las autoridades de control que en este momento le favorecen. Y tanto así que luego quiere adueñarse de el Consejo de Participación Ciudadana para igual tener autoridades que le favorezcan. Lo que a mí me da el mal pensamiento es que el superintendente de bancos, amigo del señor Lazo, el del Aguafe, amigo del señor Lazo. Y, y es inexplicable que el Banco de Guayaquil duplique las utilidades en estos 2 últimos años. ¿No será que no quiere que le investiguen por qué suben las utilidades de su banco en un país que está en, digamos que en una crisis, la gente no tiene empleo, está migrando, pero hay este banco que duplica las utilidades? Entonces, ¿no será eso que quiere cuidarse las espaldas, estimado economista? Absolutamente. Esta consulta popular tiene dos objetivos clarísimos. La primera, inflarse de popularidad para seguir clavándonos las medidas neoliberales y seguir quebrando a los ciudadanos, seguir forzando a la gente a migrar, seguir destruyendo la economía nacional mientras él va lucrando con total impunidad, ¿no? Y lo segundo es justamente aquello, garantizar la impunidad. En la pregunta 5, quitándole las facultades de nombrar autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y creando un comité de gente afín al propio Lazo y que está ahorita mismo en el poder, son los que estarían encargados de nombrar a fiscal, contralor, superintendentes, procurador, en fin, una serie de autoridades de relevancia, incluyendo la función judicial, para garantizarse impunidad, imagínate. Ahorita estamos con el contralor subrogante, el subrogante, el subrogante, el subrogante. Y lo que él hace en la consulta es no solo extender el encargo del subrogante, subrogante plus, sino que además luego él va a nombrar al nuevo contralor, con lo cual olvídate de que alguien llegue a investigar en serio el caso Pandora Papers, el caso de el señor ministro de Energía Fernando Santos Alvite, que también confesó que tiene un offshore y hasta ahora no le destituyen, no le sacan, no anulan sus actos, no van a investigar nada de la corrupción de las empresas públicas que se ha destapado en el caso Gran Padrino, no van a investigar cómo así el señor Danilo Carrera apareció en la delegación oficial del Estado ecuatoriano que visitó la Casa Blanca. No era ahí haciendo turismo en Washington, pues, pana. Estaba en la delegación constituida por el canciller, el equipo de Cancillería, el secretario de Administración, el presidente y Danilo Carrera, justo, ha estado turisteando en Washington. No, 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 él Ha entró a estado la Casa paseando Blanca, en los jardines de la Casa Blanca y por se topa con favor, su o cuñado. sea, él entra en la delegación oficial y para que entre en la delegación oficial toda la gente que haya pasado por un mínimo de experiencia en protocolo sabe que tiene que cumplir ciertas exigencias. Tiene que pasar por filtros de seguridad presidencial, tiene que tener aval del presidente para estar en un espacio cercano, tiene que enviar una cartita a la Casa Blanca diciendo, estos son los miembros de mi delegación que van a participar en la reunión con el presidente Biden. Esa cartita no es que se envía 5 minutos antes, esa cartita se envía meses de anticipación para que la Casa Blanca también haga una revisión de seguridad y diga, ah, ok, esta persona no es un terrorista o algo así, ¿no? Y entonces pueda pasar. La Casa Blanca también generalmente hace ese tipo de revisiones, pero desde el lado ecuatoriano también se necesita una coordinación logística. Él debió haber viajado
en un vehículo de la embajada ecuatoriana en Washington, con lo cual ya utilizó recursos públicos del Estado ecuatoriano para estar presente en esa reunión, y además tuvo conocimiento de información altamente confidencial, estratégica y reservada que se discute con el presidente de los Estados Unidos, con el director de la CIA, por confesión del propio Guillermo Lazo, en presencia de Danilo Carrera. ¿Con qué autorizaciones? ¿Con qué aval? ¿Con qué aprobación de poder presenciar conversaciones confidenciales con información altamente reservada y asuntos de Estado? Está presente el señor Danilo Carrera ahí. Entonces es obvio que él sí está cumpliendo funciones públicas en el Estado ecuatoriano, pero sin el nombramiento de servidor público. ¿Para qué? Para poder obviar los mecanismos de supervisión y fiscalización ciudadana, gubernamental y parlamentaria al rol que él cumple dentro de la administración pública ecuatoriana. Y que cada vez queda más claro, ha sido el de supervisar las áreas estratégicas, los sectores estratégicos a través de las empresas públicas, mediante sus acólitos y proxies como Hernán Luque y Rubén Cherres. Totalmente de acuerdo, economista. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Café Sin Rosca, no sin antes invitarle siempre a compartir con nosotros pues estos análisis que son importantes para la ciudadanía. Por favor, su mensaje final a la ciudadanía que nos está escuchando. A la ciudadanía, César, agradecerle por estar conectados, por escucharnos y recordar que el 5 de febrero tenemos la opción de nuevamente pronunciarnos democráticamente, ya no para dejarnos engañar, para nuevamente caer quizás en mensajes de corto plazo. Ahora tenemos ya claridad de lo que ha ocurrido en el país, lo hemos vivido en sangre propia. Cientos de miles de ecuatorianos han abandonado su patria y lo siguen haciendo cada día. 8 niños ecuatorianos están cruzando solos la frontera entre México y Estados Unidos. 8 niños ecuatorianos están cruzando solos la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual es desgarrador. No podemos darle un cheque en blanco a Guillermo Lazo el 5 de febrero, no podemos darle un cheque en blanco y por eso tenemos que pronunciarnos por el no, para que Lazo no nos pueda seguir clavando estas medidas neoliberales que están destruyendo el país, y no podemos darle impunidad a Guillermo Lazo en un contexto de una consulta popular absolutamente manipulada, mañosa, que lo único que haría es darle más poder a un banquero para que siga fregando el país. Totalmente de acuerdo. Señor economista, muchísimas gracias. Le agradecemos por haber estado con nosotros aquí en Hoja de Ruta. Nosotros regresamos luego del corte con la información deportiva y, por cierto, estimado economista, el sábado 21, la Noche Roja. Así que le invitamos también para que esté pendiente. Volviendo a la A. Muchísimas gracias, César. Gracias, economista. ¿Es una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.